¿Sabías que la felicidad no es la santidad? La felicidad es lo que la gente más busca hoy en día, incluyendo muchos cristianos. Claro, ellos quieren que Jesús les resuelva sus problemas, que aligere sus cargas, pero muchas veces no queremos que Jesús controle nuestras vidas. No les importa y no nos importa que Dios diga 8 veces en la Biblia, sé santo porque yo soy santo. Y Él lo está diciendo de verdad, lo está diciendo en serio. ¿Alguna vez has pensado en santidad? ¿En ser como Jesús? En el reino de Dios, la santidad no es un lujo, es una necesidad. Hebreos capítulo 12 nos dice claramente que sin santidad nadie verá a Dios. Pablo nos dice en la primera carta de Corintios capítulo 9 versículo 24, corran de tal manera que puedan obtener el premio. Claro que Dios quiere que seamos felices, pero la verdadera felicidad comienza con la santidad. De santidad queremos hablarte en esta reflexión. ¿Qué es exactamente la santidad? Muchos de nosotros relacionamos la santidad con algo severo, algo estricto, solemne. Pensamos que la gente santa es aquella que parece haber sido remojada en vinagre. Pensamos que las personas santas son aquellas que nunca han pecado, que nunca han fallado. Nada que ver, es todo lo contrario. C.S. Lewis, famoso erudito, escritor inglés, habló acerca de la santidad. Qué poco conoce la gente que piensa que la santidad es aburrida. Cuando uno ve la verdadera santidad, es irresistible. Quiero presentarte un pasaje que presenta dos naturalezas totalmente opuestas: la santidad de Dios y la maldad del hombre. Dios es santo. La Biblia recalca la santidad de Dios a través de sus páginas, pero especialmente en el libro de Levítico. La palabra santo aparece 74 veces en este libro. Cada regla, cada precepto contenido en el libro refleja la santidad de Dios. Así que la santidad es el carácter esencial de Dios. Es el más significativo de todos los atributos de Dios. La santidad es la joya resplandeciente en la corona real de Dios. Eso es lo que dijo John MacArthur. Es curioso que mientras este libro es el primer libro que los niños judíos estudian, para nosotros muchas veces es el último libro que leemos, que consideramos. Nos parece aburrido leer el libro de Levítico, el libro de Números. Son dos libros que nos gusta a veces pasar por alto, al igual que el Apocalipsis. No nos gusta conocer lo que vendrá a la iglesia, la persecución, el anticristo. Por ponerte un ejemplo. Pero el libro de Números y Levítico son dos libros que muchas veces nos parecen aburridos. De hecho, yo hace años pensaba que estos dos libros eran los más aburridos de la Biblia. Ahora te das cuenta que el libro de Levítico, juntamente con todos los demás libros, es grandioso y es importante. El pasaje que te quiero presentar está en Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8. Es un pasaje que a lo mejor en tu iglesia se ha compartido. Es un pasaje que seguramente has leído alguna vez. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Esto es lo que dice Jehová, el que os santifica. Para situarte en la historia, en estos momentos los israelitas se hallaban acampados al pie del monte Sinaí. El tabernáculo ya había sido terminado. La gente pasaría mucho tiempo ahí porque Dios quería enseñarles un nuevo estilo de vida con instrucciones bien claras de cómo la gente pecadora debía relacionarse con un Dios santo.
Conságrense a mí y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Consagrarse es dedicarse a algo. Consagrar es dedicar a Dios. Y la palabra santo significa separado, apartado. La santidad de Dios implica dos cosas. Primero, que es el totalmente perfecto. Dios es perfecto en todo, completamente separado del pecado, de la maldad. Y segundo, Dios está separado de toda su creación en lo que se refiere a su majestad y gloria. La nación de Israel había sido apartada por Dios para ser una nación santa. Dios los había apartado de todas las otras naciones y con esa distinción y privilegio venía la obligación de vivir vidas santas. Levítico capítulo 10, verso 3. Entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad. Dios es santo y su santidad no conoce grados, es absoluta. Y en este pasaje tú puedes ver que Dios se nos revela con nombres hebreos. Yahvé Mekadesh, que significa el Señor el que te santifica, o el Señor que te santifica. Cuando confías en el Señor que te santifica, Él te separa para una vida revolucionaria, una vida santa. Y la santidad se nota, te separa de la muchedumbre. Cuando Dios te separa, tú eres diferente a los demás. Te hace brillar como luz al mundo. ¿Cómo puedes vivir una vida santa que agrada al Señor? El Espíritu Santo hace por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Él te santifica, Él te hace santo. Santidad significa ser puro, limpio, libre de pecado. Y en este sentido, ser santo es reflejar la esencia moral de un Dios santo. Por ejemplo, hay un jabón muy conocido aquí en España. Seguramente lo has visto en los anuncios de televisión. Los fabricantes de ese jabón se atreven a decir que su producto es casi 100% puro. Pero cuando se trata de la santidad, no es casi 100% puro. La santidad es pura al 100%. Por ejemplo, si es solo un 99,44%, eso no es ser puro. Es casi ser puro, pero no lo es. El compromiso a ser santo es un compromiso a ser limpio completamente, no a medias, de pies a cabeza. La santidad comienza por dentro, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras motivaciones, con nuestros valores. Son las cosas más profundas de nuestro corazón. Solo Dios puede ver. Lo que tenemos dentro afecta a lo de afuera, afecta a nuestra conducta, afecta a cómo nos comportamos. Por eso Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 15, dice: «Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó». La santidad no es opcional para aquellos que pertenecen a Dios. Dios quiere que sepas que Él quiere que tú seas santo. Te lo vuelvo a repetir, Dios quiere que sepas que Él quiere que tú seas santo. Dios quiere que seas santo. Dios quiere que yo sea santo. El Señor es el que nos santifica. Y Dios quiere que comprendas las bendiciones de una vida santa. También las consecuencias de una vida mala, de una vida en pecado. Aún en el Nuevo Testamento vemos que el estándar de Dios no ha cambiado. Una y otra vez Jesús y los autores del Nuevo Testamento nos llaman a una vida de pureza absoluta, a una vida de santidad. Por eso Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, verso 48, «Sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto». Primera carta de Timoteo capítulo 5, verso 22, «Consérvate puro». Segunda carta de Timoteo capítulo 2, verso 19, «Que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor». Y Romanos capítulo 12, verso 9 dice, «Aborrezcan el mal, aférrense al bien». Jesús, por ejemplo, cuando se dirige al Padre, en sus oraciones, se dirige como un Padre Santo.
Juan capítulo 17, verso 11. Jesús llama a Dios Padre Santo. Y la palabra santo nos muestra que Dios está por encima de nosotros, que es completamente diferente a nosotros, que es soberano, que está separado de todo mal. La palabra Padre, por otro lado, acentúa su cercanía a nosotros, su amor por nosotros, su presencia en nuestras vidas, su gracia hacia nosotros. Él es el estándar perfecto. Y porque Él es el estándar perfecto y porque Él es santo, sus atributos también son santos. Todo lo que está relacionado con Dios debe ser considerado santo. Dios nunca hace nada malo. Él nunca yerra, Él nunca falla. Nunca juzga mal, nunca se equivoca, nunca permite que algo pase en tu vida que no es bueno para tu vida. Él hace todo bien, Él nunca falla. Es increíble cómo la vida le cambia a Isaías, que para mí es el personaje que quiero mencionaros en este espacio de aprendiendo de Isaías. Podría hablarte de Moisés porque hemos empezado la reflexión hablando del libro de Levítico, pero quiero hablarte de Isaías, cómo cambia su vida cuando él ve a Dios en toda su santidad, en toda su gloria, en toda su majestad. Isaías capítulo 6. Versículo 1, lo vamos a leer. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y exaltado, y las faldas de su manto llenaban el templo. Parece una película de ciencia ficción, ¿eh? Pero esto es real. Esta es la visión y el llamamiento de Isaías. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. ¿Te estás haciendo un cuadro de lo que está viendo Isaías? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Increíble la visión de Isaías. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Parece esto un villano de las películas que vemos hoy en día, de Marvel y de DC, ¿verdad? Parecen monstruos sacados de la ciencia ficción. Se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Imagínate por un momento a estas criaturas tan extrañas, con todas esas alas. Aterrador, ¿verdad? Gritando a voz en cuello, con un volumen alto: Santo, santo, santo es el Señor. Y además el templo se llena de humo. Ni siquiera los efectos especiales de Steven Spielberg o de otros directores hubieran sido tan eficaces como este. No se pueden comparar. Y esta escena se estaba llevando a cabo en la pantalla más grande nunca vista, en el firmamento, es decir, en el cielo. La extraordinaria visión que tiene Isaías de la santidad de Dios lo traspasa como un cuchillo, como una daga hasta lo más profundo de su ser. Y lo hace exclamar. Isaías capítulo 6, verso 5. ¡Ay de mí que estoy perdido! Vamos a leerlo en otra versión. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías ve la santidad de Dios. Y al verla todo su ser se estremece hasta lo más profundo, por su propio pecado. Confiesa: soy pecador. Solo cuando tú y yo entendemos nuestro propio pecado podremos conocer la santidad de Dios. Porque los dos van juntos. Tú no puedes conocer tu pecado hasta que no conozcas su santidad. No puedes conocer su santidad hasta que no veas tu propio pecado. Isaías nos está dando un ejemplo. Isaías está viendo la santidad de Dios. Y Dios nos demuestra su gran amor al perdonar nuestros pecados por medio de la muerte de Jesús en la cruz. La crucifixión, la resurrección de Cristo,
son las bellas visiones que Dios nos da de su misericordia, de su justicia y más que nada de su santidad. Jesús es santidad personificada. En Él la santidad deja de ser un ideal inalcanzable, se convierte en realidad. Jesús es santidad con un rostro. Ser santos es ser como Él. Ahora bien, si tú analizas los evangelios, puedes ver de cerca la santidad de Jesús en carne humana. Y mientras estás haciendo eso, hazte la pregunta: ¿cómo se compara mi vida a las cualidades y a las virtudes de Jesús? La respuesta te va a dar una buena idea de dónde te encuentras en el proceso de santificación, en el proceso de ser santo. ¿Estoy imitando a Jesús? ¿Cómo se compara mi vida a las cualidades y virtudes de Jesús? En el inicio de la creación, el mismo Jesús dijo: sea la luz, y fue la luz. Es el mismo Jesús que dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús dependía totalmente del Padre. Jesús estaba totalmente entregado a la voluntad de su Padre. Ahora bien, ¿te has entregado tú a la voluntad de tu Padre Celestial? Si tú analizas la vida de Jesús, Jesús oró. Siempre, en todo momento, Jesús se apartaba para orar. Madrugaba para irse al monte a orar. Se apartaba para orar. Él nunca trató de hacer nada por sí mismo. Él miraba a Dios para que supliera sus necesidades, para que lo guiara, para que lo facultara a cumplir su propósito en la tierra. Él amaba la ley de Dios, la obedecía, vivía para complacer y glorificar al Padre. Jesús adoraba a Dios y era agradecido en todo momento. En su trato con la gente, Jesús era considerado, no era egoísta. Ponía a los demás por encima de sí mismo, tenía el corazón de un siervo, vino para servir y no vino para ser servido. El mismo Jesús que se transfiguró en toda su gloria en la montaña en presencia de Pedro, Jacobo y Juan, fue el mismo Jesús que se rebajó, se humilló a lavarle los pies a sus discípulos. El Rey de Reyes, el Creador del universo, se inclinó para hacer la tarea más humilde, la tarea de un criado, de un esclavo. Jesús nos está dando una lección de humillación, de servir a los demás. En toda su santidad, Jesús está demostrando ser santo a la hora de servir a los demás. Cuando otros te observan a ti, observan tu comportamiento, ¿pueden ellos ver el retrato de Jesús en tu vida? ¿O ven en ti un ejemplo de soberbia y arrogancia? Jesús fue bondadoso, cordial. Él sintió compasión. Él le demostró ternura al leproso cuando lo sanó. Hasta lo tocó. Yo me imagino a este hombre leproso, el anhelo que sentía de que alguien lo tocara. Jesús podía haberlo sanado primero y después tocado, pero no lo hizo. La compasión requiere más que palabras. La compasión requiere acción. Jesús siempre habló la verdad. Perdonó a aquellos que le hicieron daño. Habló palabras amables que ministraban a las necesidades de sus oyentes, pero también confrontó con valentía a los fariseos, a los escribas por su hipocresía. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Él personificó el fruto del Espíritu Santo en todo momento. Él era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Jesús es verdaderamente el retrato de la santidad. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es Él. ¿Es lo que tu vida refleja a aquellos alrededor tuyo? ¿Qué es lo que tu vida está reflejando a las personas que están contigo? ¿Tus actitudes, palabras, comportamiento les dan a otros un retrato correcto de Dios? ¿O a veces profanas la santidad de Dios quejándote, criticando, chismeando?
hablando palabras duras, hirientes, participando en conversaciones vulgares o hasta riéndote cuando te cuentan chistes groseros de mal gusto. ¿Cuántas veces les hemos dado a otros un retrato erróneo de Dios con nuestras malas contestaciones, con nuestro mal testimonio? El llamado a la santidad es un llamado a seguir a Jesús. Si nuestra búsqueda de la santidad no está centrada en Jesús, nos volveremos simplemente santurrones. Nada más. No importa cuánto te esfuerces en ser santo, no lo puedes hacer por ti mismo. Solo Jesús puede hacerlo. Cuando tus ojos se vuelven a Jesús, comenzarás a desearlo más y más, su belleza, su justicia. Cuando dejes de sentirte seducido por el mundo, por los placeres del mundo, serás transformado a su imagen. ¿No es lo que queremos? Si no deseas esto, entonces ya has elegido. Estamos viendo la santidad de Dios Padre, la santidad de Dios Hijo, de Jesús. Ahora vamos a ver la otra parte, la maldad del hombre. La referencia la seguimos mencionando en Levítico capítulo 20, versículo 10. Pero con el ejemplo de Jesús, con el ejemplo de Isaías, hay un gran abismo, hay una gran separación, hay una ruptura entre Dios y el hombre, entre la santidad y la maldad. Dios es santo, nosotros no lo somos. Somos seres humanos defectuosos, obras de arte, pero imperfectas. De una manera u otra, la imagen de Dios a la cual fuimos creados se ha empañado, se ha corrompido. El propósito de la santidad es restaurar esa imagen. Jesús pagó el precio para obtener esta restauración. Él pagó la multa por nuestro pecado. Él murió y resucitó de la tumba para cerrar la brecha que existía entre el Dios santo y el hombre malo o la mujer mala. El corazón quebrantado y arrepentido, Jesús no desprecia, no rechaza. El Señor es el que te santifica y Él completará la obra que ha comenzado en ti. Él te cambiará completamente para que puedas reflejar la santidad de Dios en tu vida. Mira lo que dicen estos versículos de Levítico capítulo 20, versículo 10. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Vaya palabras, ¿eh? Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonra a su padre. Tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Si alguien se acuesta con su nuera, hombre y mujer serán condenados a muerte. Han cometido un acto depravado y ellos mismos serán responsables de su propia muerte. Si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Si alguien tiene relaciones sexuales con hijo y madre, hija también comete acto depravado. Tanto él como ellas morirán quemados para que no haya tal depravación entre ustedes. Si alguien tiene trato sexual con un animal, será condenado a muerte y se matará también al animal. Vaya palabras. Y tú dirás, oye, ¿por qué estás leyendo esto? ¿Por qué estás compartiendo estos versículos? El pueblo se había desviado. Mira en qué había caído el pueblo. Estos son pecados prohibidos que los está mencionando este capítulo 20 de Levítico: adulterio, incesto, homosexualidad, bestialidad. Por eso Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El mensaje es muy claro. No necesitamos una interpretación especial. No hay significado oculto aquí. No hay simbolismos que descifrar. Dios ha hablado siempre. Dios habla claro. Esto es lo que Dios tiene en su mente y en su corazón con respecto a estos actos. Cuando tú cometes estos actos, por poner un ejemplo, te estás muriendo. Te estás condenando a ti mismo. Los actos horribles mencionados en este pasaje eran comunes en las naciones paganas de Canaán.
Dios no quería que los israelitas adoptaran esas prácticas, cayeran en la disipación, en el libertinaje. Disipación y libertinaje que hoy en día vemos en nuestra sociedad. Dios prepara a su pueblo para lo que tendrían que enfrentarse en la tierra prometida, ordenándoles que no cometieran estos pecados sexuales. Y esta orden sigue en pie hoy en día. Dios no tolera estos actos. Dios los llama abominables. Estos actos destruyen el compromiso mutuo de las parejas casadas, destroza la santidad de la familia, corrompe el bienestar mental de las personas, propagan enfermedades. Una sociedad con ideas permisivas del matrimonio y del hogar no puede permanecer fuerte. No importa cuán aceptadas sean estas ideas, no pueden llamar al mal comportamiento buen comportamiento. Los profetas ya lo decían, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Isaías capítulo 5, verso 20. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sin santidad nadie verá a Dios. Cuando te enfrentas a circunstancias y oportunidades para complacer a tu carne, no te quedes ahí parado. No te engañes pensando que puedes manejarlo solo. Primera carta de Corintios capítulo 6, verso 18 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Y eso es exactamente lo que hace José cuando la esposa de Potifar trata de seducirlo. Él huye, sale corriendo de la casa. José no quería disfrutar ni por un minuto del placer que esa relación ilícita le ofrecía. José amaba a Dios más de lo que amaba su carne. Todo comienza con un pensamiento. Y el pensamiento se volvió una acción. Y luego vienen las desgracias, las consecuencias. Con cualquier pecado, empieza con un pensamiento, de la mente lo llevas al corazón y del corazón luego lo llevas a la acción. Si en estos momentos estás siendo tentado a pecar, a cometer algún pecado que se te está poniendo por delante, se te está ofreciendo, huye. Si navegar por la web es una tentación, ¿por qué? Porque a lo mejor te puedes meter en páginas inadecuadas, deja de hacerlo. Si las películas románticas o las telenovelas te hacen sentirte infeliz con tu soltería, con tu viudez, descontento con tu marido, te crean fantasías en tu mente, no las veas. Si algunas revistas o libros o malos comentarios ponen en ti malos pensamientos, deseos o imágenes en tu mente, entonces no compres, no leas esas revistas, deshazte de ellas. Si te sientes atraído a placeres prohibidos, ya sean físicos o emocionales, no importa. No te quedes ahí, sal corriendo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Y hasta que no le digamos no al pecado, a nuestra carne, no podremos sentir la libertad, el perdón, la plenitud que nuestros corazones anhelan. Y aunque generalmente vemos la santidad como la separación de todo aquello que es impuro e inmoral, en su sentido más amplio, la santidad es obediencia a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros, los cristianos, especialmente los del mundo occidental, nos quedamos cortos en el área de la santidad del cuerpo. Por ejemplo, la cuestión de comer demasiado, la Biblia lo llama glotonería. Era considerado pecado, y con toda razón. Hoy en día vemos la glotonería como una debilidad de la voluntad, pero definitivamente
no lo consideramos pecado. A veces hasta nos reímos de cómo comemos, de nuestra falta de voluntad para resistir nuestros deseos, nuestros caprichos, en vez de clamar a Dios, confesando en arrepentimiento. A pesar de que nuestros cuerpos físicos y apetitos naturales fueron creados por Dios, y no son pecaminosos en sí, si no los controlamos, estaremos forjando apetitos pecadores en vez de buscar la santidad. Tú no puedes y yo no puedo alcanzar ningún grado de santidad sin que Dios obre en mi vida. Y tú no lo puedes lograr sin esfuerzo de tu parte. Dios hace posible que tú y yo caminemos en santidad, pero Él nos ha dado la responsabilidad de hacer el camino. Él no va a caminar por ti. Y esto se ve claramente cuando hacemos una dieta, por ejemplo. Necesitamos, por ejemplo, adelgazar 5 kilos, ¿verdad? Oye, si tú quieres hacer una dieta, tienes que bajar kilos. Proponte bajarlos. Pero claro, abres la nevera y ves a lo mejor algún alimento que sabes que si lo comes, puede hacer que engordes un poquito. Si yo le pido a Dios que me dé las fuerzas para controlar mi apetito, Él es fiel. Él me las va a dar. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de cambiar mis malos hábitos con respecto a la comida, especialmente con los dulces, especialmente con las grasas. Tengo que aprender a decir no a los chocolates, a los caramelos, a los helados, a todas esas cosas ricas que yo pienso que no puedo vivir sin ellas. Yo no puedo hacer lo que Dios hace para fortalecerme, y Dios no me va a poner un cierre en la boca y decirme no comerás. Eso lo tengo que hacer yo. Lo mismo es con cualquier otro pecado. Dios nos va a dar las fuerzas para superarlo, pero tú y yo tenemos que hacerlo. Tú tienes que obedecer. Tarde o temprano, si caes en pecado, este te robará todo aquello que es verdaderamente bello y deseable. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Él es santo. Ahora bien, ¿estás sintiendo la obra santificadora de Dios en tu vida? ¿Estás buscando la santidad como la cosa más importante de este mundo? ¿O prefieres buscar los placeres que te ofrece este mundo caído? ¿Quieres crecer en tu relación con Jesús? Dios te ha dado un magnífico regalo en la Biblia. Jesús le oró al Padre por sus discípulos, Juan capítulo 17, verso 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Vivir en la palabra es uno de los grandes secretos de la santificación. Cuando vives tu vida enfocada en Cristo, primero en tu tiempo de devoción y luego durante todo el día, mientras gozas de su presencia, momento a momento, podrás sentir la obra santificadora de Jehová. Él es el que te santifica. Él es el que te hace santo. El privilegio de ser santo es nuestro, es tuyo. La decisión, la responsabilidad de ser santo es también tuya. Cuando tomes esta decisión sentirás gozo, vida abundante. ¿Quién quiere tomar la decisión hoy de vivir una vida santa? ¿Quién quiere seguir el estándar de Dios y no del mundo? ¿Quién quiere ser como Jesús? Si ese eres tú, confiésalo en silencio. Confiesa a Dios tus pecados. Clama al Señor en arrepentimiento. Hagamos este día santo, que sea un nuevo comienzo. Tómatelo en serio. Confiesa al Señor. Empezábamos la reflexión diciendo, santificaos pues y sed santos porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guarda mis estatutos y cumplidlos,
Yo soy el Señor que os santifico. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta es la visión y el llamamiento de Isaías, y estas son las palabras que Dios dijo a Israel, en Levítico capítulo 20, versículo 7. Santificaos, busca la santidad, sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guarda mis estatutos, cúmplelos. Yo soy el Señor que os santifico. Yo soy el Señor que te santifico.